Está el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez. La convocatoria evidentemente era para tratar el tema del SUSIBE, que vamos a hablar, pero viendo justamente a Chierici, el director de Educación, justamente tenías alguna... no sé si discrepancia o algo que te llamó la atención de lo que mencionaba recién. Primero, buenas tardes, Hola, muchas gracias por la tardes. invitación. Sí, me llamó poderosamente la atención, incluso había leído algún artículo de prensa que hablaba de que se iba a hacer de manera escalonada, como recién lo hizo referencia el director, cuando en realidad nosotros en el presupuesto nacional, nosotros votamos, tuvo una derogación ya desde arranque, ¿no? Desde el primer año. No votamos de forma escalonada como ahora el gobierno lo está haciendo, cosa que me llama la atención. En un artículo de prensa se hablaba de problemas de instrumentación. Bueno, seguramente vamos a hacer... ¿Lo vas a consultar este tema? Seguramente sí, algún pedido de informe, porque realmente nos llama un poco la atención, porque la intención de todo el Parlamento, digo, más allá de quién gobierna y quién no, digamos, todos estuvimos de acuerdo en la importancia de este bono escolar. Entonces vamos a tratar de despejar las dudas que tengamos. Muy bien, bueno, decíamos que la convocatoria era otra porque Conrado, que se encuentra con nosotros, junto con Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, con Sebastián Andújar del Partido Nacional, tienen preparado un proyecto que van a presentar próximamente para tratar de modificar la ley que creó el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, que es más conocido por todos como el SUSIBE, con el objetivo de modificar la forma de cálculo en el valor de las patentes de rodado. Contanos un poco. Sí, a ver, acá hay varios temas, hay varios temas, porque está el tema de la patente, que ahora cuando la gente tuvo que pagar, aquella gente que pagó en una sola cuota, digamos, toda la patente, hubo quejas con respecto a los valores, hubo quejas en el sentido de que el valor que le termina dando el SUSIBE al vehículo no es ni siquiera el valor de mercado. Y eso lleva a que se termine pagando mucho más patente de lo que se tendría que pagar. Entonces ahí hay una crítica en cuanto a cómo se calcula la patente. Después está el tema de las multas, que es un tema recurrente, que nosotros, estos tres legisladores, lo tratamos en el año 2023 en una rendición de cuentas. Allí había sido el diputado Álvaro Perrone quien lo había puesto de manifiesto. A nosotros nos parecía que sí, que las multas eran excesivas. Bajo el mismo concepto, nosotros no estamos en desacuerdo con las multas, no estamos en desacuerdo con las sanciones cuando hay violación a los reglamentos generales de tránsito, sí, con el importe. Pero sí con el importe, porque realmente creemos que ha habido un afán recaudatorio, tanto por parte de los gobiernos distintos gobiernos departamentales como por parte de los gobiernos nacionales, ¿no? O sea, este gobierno, el anterior gobierno. Entonces, nosotros sí lo que vemos es que hay un exceso y queremos ir hacia una racionalidad en lo que vendría a ser la punición del incumplimiento de una norma de tránsito. ¿De qué estamos hablando? Porque como hay una cantidad de infracciones que se pueden llegar a cometer, estamos hablando básicamente de aquellas infracciones que tienen que ver con el exceso de velocidad, ¿no? Y obviamente también aquellas que tienen que ver con conducir en estado de alcoholismo. Correcto. O con el consumo de drogas. En esos últimos dos casos entendemos de que la norma es adecuada y que la sanción tiene que ser severa, tiene que ser fuerte, porque convengamos que una persona que conduce bajo los efectos del alcohol o de las drogas, obviamente que pierde muchos de sus reflejos. Y pone en riesgo su vida y la de los demás. Su vida y la de los demás. Claramente el vehículo termina siendo como una especie de arma. Entonces eso sí tiene que estar de alguna manera con una sanción bien fuerte. Sí, lo que vemos es que hay un exceso en cuanto a cuando se excede la velocidad, cuáles son las multas. Estamos trabajando en una graduación distinta a la que existe en la actualidad, con la idea de que esto sea un disparador para discutirlo en el Parlamento. Yo he escuchado en las últimas horas, bueno, pero ¿qué asegura de que si se bajan las multas esto va a mejorar y va a rendir mejor en lo que es la siniestralidad? Bueno, el haber puesto multas no mejoró el tema de la siniestralidad. Nosotros hemos visto informes de la UNACEF. Por lo pronto está hasta el año 2024, pero si uno hace una comparación 2023-2024, en la cantidad de siniestros han habido más en el 2024, o sea, han venido aumentando a pesar de que se han ido subiendo las multas, incluso poniendo más cantidad de radares. Entonces, nosotros queremos que los radares tienen que estar, que las multas se tienen que aplicar, pero que tiene que estar dentro de un marco de racionalidad. Y creemos que realmente en los últimos años no se ha dado esto. El Congreso de Intendentes
ha hecho un acuerdo por el cual le mandó al Poder Ejecutivo en su momento lo que entendía de que tenían que ser las multas, el Poder Ejecutivo lo hizo propio y allí está en un decreto. Así que lo que pretendemos nosotros es en que en la ley se establezca un máximo distinto para algunos casos, como el tema de la velocidad, pero también una graduación distinta. Esto hablando con muchísima gente que obviamente que cuando tiene una sanción como es una multa, hay muchos trabajadores que realmente se les complica para poder pagarla. Y también hay otro tema, hay muchísimas multas que no se terminan pagando, hay un grado de morosidad impresionante porque también las multas son muy caras y eso hace que mucha gente no las pague, ¿no? Volviendo al tema del SUSIBE, que supongo que lo habrán estudiado los 3 legisladores a quienes mencionaba que te acompañan en esta propuesta, ¿cómo llegan a la conclusión? ¿Qué argumentan para que el SUSIBE coloque el precio de la patente que ustedes consideran elevados? Bueno, a ver, primero hay que desentrañar la manera como se calcula, ¿no? Porque ahí hay un asesoramiento de una empresa, Autodata se llama, que hace fichas técnicas con respecto a vehículos, años, etcétera. Entonces ahí hay que hacer una revisión, si esos cálculos están bien hechos, si no hay que utilizar otro tipo de cálculos, si no hay que utilizar distintas alícuotas dentro de lo que es el gravamen. Porque se utiliza, se fija un valor ficto, digamos, de mercado del vehículo. Una cosa es el valor de un 0 kilómetro que uno puede saber, se comprueba tanto, se le descuenta el IVA, se le aplica el 5% y ahí se sabe. Ahora, un vehículo usado que ya tiene sus años, que tiene su traqueteo, ¿no? Ya es más difícil saber realmente cuál es el valor real de ese vehículo para luego fijarle la tasa. ¿Se gana la conclusión? ¿Un porcentaje de cuánto más elevado está de lo que tendría que costar ese coche? Yo hago en verdad un razonamiento político, más que económico. Cuando se crea el SUSIBE, que lo crea el expresidente Mujica, con la intención de unificar la patente, que se dejara de dar el tema de la guerra de patentes. Entonces el razonamiento político que yo hago es, ¿ustedes creen que cuando se crea el SUSIBE alguna intendencia perdió? ¿Alguna intendencia dio su consentimiento para ir a una patente única para perder dinero? ¿Para perder con respecto a lo que venía percibiendo? Yo creo que esto no fue así. Lo que sucedió fue que se terminaron elevando todas las patentes de manera tal de que aquellos que tenían buenos ingresos, como algunas intendencias que tenían buenas promociones, como tenían costos, digamos, bajos dentro de la intendencia, les permitía tener patentes bajas, entonces uno terminaba empadronando en, no quiero dar nombres, porque ustedes los conocen bien, en algunos departamentos del interior específicamente. Bueno, obviamente se les tuvo que compensar a esos departamentos que podían llegar a perder recaudación porque iba a haber una migración de vehículos hacia, por ejemplo, Montevideo. ¿No? Entonces, desde el punto de vista político, yo creo que esto es muy claro. Entonces, ha habido una sobrevaloración de la patente en general, y creo que sí, que hay que ir a términos mucho más razonables, ¿no? Y eso creo que es lo que ha faltado. Creo que lo bueno es que se ponga el tema arriba de la mesa. A ver, nosotros no decimos que tenemos la verdad única, pero queremos tener una instancia en el Parlamento, en la comisión respectiva, para poder convocar a la UNACEF, al Congreso de Intendentes, a la empresa que hoy por hoy está haciendo los cálculos técnicos, y a diferentes actores, obviamente también cada uno de los gobiernos departamentales que quiera venir individualmente, para que entre todos hagamos un sistema que no golpee de la manera que golpea a la gente, porque me parece que por ahí va la cosa. En las redes vi que hubo una persona que pidió acceso a la información a esta empresa que calcula y que no se lo dio, que no llegó a poder saber de qué forma es que se calcula esto. ¿Es cierto eso? O sea, lo leí y dije, ¿cómo que no se puede? Conozco también casos de algún legislador que ha querido averiguar en el ámbido del SUSIBE, ¿no? Que es una especie como de fideicomiso que maneja el Congreso de Intendentes, y no, a ver, hay falta de datos.
nos faltan los datos para poder estudiar con mayor profundidad, pero creo que si nosotros avanzamos tanto con Sebastián Andújar como con Álvaro Perrone, avanzamos en un proyecto de ley. Primero, el proyecto de ley del tema multas, que me parece que recoge un poquito más de unanimidad en cuanto a modificar la Ley General de Tránsito y allí establecer la graduación de las multas. Sí, acá estuvo hace un par de semanas Metediera, presidente de la UNACEF, diciendo que no compartía lo de bajar, que ya se había hecho en el 2023. Bueno, no recuerdo que se haya bajado. Hoy por hoy se recoge un decreto, sí, del 2023. Realmente no puedo decir que eso no es así. Lo que sí está claro es que las multas son excesivas, ¿no? A ver, un exceso de velocidad en menos de 20 kilómetros se termina pagando 9.000 y pico de pesos, casi 10.000 pesos, ¿no? En Canelones se pagaba 14. Bueno, las intendencias... te lo digo por experiencia propia. Sí, porque los gobiernos departamentales tienen una potestad para subir hasta un 50% o bajar un 50% cada una de las infracciones y cada una de las multas. ¿Pero cuánto te habías pasado vos? De 60 a 70 y pico, creo que era una cosa así. No más. No más, porque además hoy por hoy las reglas, ya conocemos dónde está la máquina, y vos tenés que frenar. Y o sea, no hay chance. Y si no te frena el anterior que sabe dónde está la máquina, si vos estás medio distraído. Pagué 14.500 pesos, 2 multas de 14.000 pesos, son 30.000 pesos. Ni te digo lo que pagué porque había unas pequeñitas del otro, pero son excesivas, son excesivas. Y en Canelones siempre fueron las más caras. Sí. Porque por eso esa misma Montevideo, porque pagué esa misma Montevideo, una 14 y la otra 9. Sí. La misma multa. Por esa potestad que tiene cada gobierno departamental, dentro de un marco de referencia, se puede mover en ese marco de referencia. Pero a ver, yo creo que el tema se tiene que discutir. No podemos decir, bueno, a ver, porque lo pusieron en tal año, entonces ya está bien, ¿no? Las 15 URs, que es el máximo, los 27.000, casi 800 pesos, es una multa adecuada, ¿no? Bueno, discutámosla. Sí, considero personalmente, y los colegas legisladores que estamos en esto, consideramos que hay temas puntuales, específicos, como el tema del alcohol, conducir con efecto del alcohol y de las drogas, que obviamente tiene que ser castigado de manera severa, ¿no? Pero hay que mirar toda la casuística. Hemos estado mirando el decreto del año 2023, hemos estado mirando obviamente los informes de la UNACEF. Vuelvo a decir, la cantidad de siniestros no ha bajado, ha subido. Lo que sí se ha dado particularmente es que donde están los radares se ha bajado la siniestralidad de accidentes graves, ¿no? O por lo menos en cuanto a lesiones graves o muertes, ¿no? Pero obviamente ni adentro de toda una ciudad puede haber radares por todos lados, ni en rutas nacionales puede haber en todos lados. ¿Y la libreta por puntos, cuál es tu punto de vista? ¿Está preparado todo o todavía quedan detalles que no se han definido, si hay cosas que no te convencen? No, a ver, parecería que todavía hay detalles para definir. Yo no creo que sea malo la libreta por puntos, porque lo que es el sistema lo que tiene que hacer es, en realidad, es premiar al buen conductor, ¿no? Aquel que incluso idea para los gobiernos departamentales, ¿no? Aquellos conductores que tienen una conducta muy clara en el manejo y no tienen multas, bueno, también que se le pueda hacer algún descuento más, por ejemplo, en la patente de rodado. Pero bueno, aquellos que tienen reincidencia en las infracciones de tránsito, obviamente que tienen que ser castigados según esa reincidencia. Esto pasa en el mundo, no es un tema solamente en Uruguay, y que se utiliza el mecanismo de puntos. Bueno, habrá que ver cómo se aplica, ¿no? Una cosa es muchas veces lo que se pone en el papel y otra cosa en la práctica, ¿no? Bueno, ya preguntó Antonio, pero abro el juego para los demás compañeros, por supuesto. Lo que sí es cierto es que Uruguay no logra ponerle una solución a este problema, ¿no? Uruguay tuvo el año pasado 474 más o menos muertes por accidentes de tránsito, más que el año 2024. O sea, 2025 cerró con casi 480 y el año anterior con 430 y pico. Lo cual crece. La gráfica de siniestros y de fatalidades y de muertos es increíble. Lo que creo que no se está encontrando es, una concientización o una educación vial al respecto.
Bueno, se había hablado de tanto en las escuelas como en el liceo, ¿no? Generar una materia sobre la seguridad vial porque realmente muere mucha gente. Y tampoco hay conciencia sobre todo lo que vos decís sobre el abuso del alcohol, las drogas. En definitiva, creo que Uruguay tiene un flagelo importantísimo que no solamente, capaz que no es la solución el elevado costo de las multas, pero sí lo que llama la atención es, en esta propuesta de la libreta por puntos, era, como decías tú, premiar a los que hacen las cosas bien y que las multas de las personas que, por ejemplo, tienen un buen puntaje en su libreta sean más leves de aquellos otros que no las tienen. Capaz que por ahí va el equilibrio. Pero lo que sí es cierto que no le estamos encontrando una solución y cada vez mueren más uruguayos por accidentes de tránsito. Ahora, yo creo que para mí es la formación y la educación. Falta de... Y no sé si es tantas campañas y la gente... A ver, basta ir un día al Prado de Montevideo. El otro día fui al Prado a correr. 4 camiones de la Intendencia llenos de motos. Irregulares, sin chapa, sin patente. Y también creo que la parte judicial está fallando en ese sentido, ¿no? Porque después los depósitos se llenan de miles y miles y miles y hay que esperar, ¿verdad? Yo lo que creo es que en la libreta por puntos que hay a nivel internacional, muchos de ellos, los que incumplen, pagan con cárcel algunos, ¿no? En algunos estados de Estados Unidos o en algunos países de Europa, o con trabajos, ¿no? Comunitarios o con... Y hay multas que son escarcelables, ¿no? O sea que me parece que por ahí, insisto, casi 500 muertos por año en accidentes de tránsito. Me parece que la libreta por puntos implementa estos beneficios para los buenos pagadores, pero cambia plata por penas, me parece que podría ser una solución. O sea, ¿vos qué opinás? No, a ver, concuerdo 100% y sobre todo el tema de la educación, creo que falta mucho para recorrer ahí. También en campañas, yo creo que tiene que haber campañas publicitarias, sí, ¿no? De la corrección, del buen manejo, de lo que significa la responsabilidad de estar atrás de un volante, ¿no? La responsabilidad para uno y para los otros. Entonces, ver esta cantidad de fallecimientos, de muertes que se dan año tras año y cómo siguen aumentando, sí, a pesar de las multas, a pesar de los radares. Entonces, por eso digo, esta propuesta que nosotros estamos haciendo no es una propuesta a la ligera, claro, sino que es tratar de adecuar, hacerlo más racional, pero también es para que el tema se discuta, para que se discuta seriamente, que no dejemos todo librado a que, bueno, hubo una ley en el año 2019 que le dio una potestad al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo fijó las multas y quedan para siempre, quedan talladas a piedra, ¿no? Y eso me parece que no es así. Si queremos mejorar realmente la seguridad vial y queremos también que la gente no sienta que se le está confiscando su ingreso, su salario, ¿no? No, porque aparte se ve que cuando, a ver, como decía Maeso, y ahora me llegan obviamente comentarios de gente que paga 14.000 pesos por eso. Sí. Bueno, ahora me acaba de mandar un mensaje que también en Camino Carrasco, 14.000 pesos por excederse 10 kilómetros por hora. No. Y capaz que la gente va y las paga. Pero no logra el resultado que uno quiere, que la multa... Que no te vuelva la multa. Es claro, entonces me parece que ahí hay que ser o duro con la sanción, no económica o pecuniaria, sino de otro tipo, ¿no? Que le quede en la cabeza, esto es igual que las cajas de cigarrillos. Cuando uno veía, ¿no?, cada vez las imágenes, bueno, si vos seguís fumando te va a pasar esto, y campaña, no sé si disminuyó la venta de cigarros, pero que pegó, que ayudó, ¿no? Fabián. Sin duda. Quería cambiarte de tema, Conrado, porque te he visto ahí en la red, en X, bastante enfático con una cuestión vinculada a la caja de profesionales, lo que fue la polémica por el tema de los salarios en su momento, la salida de 2 directores y tu reclamo de que hay una responsabilidad política que está en el Ministerio de Trabajo. Estabas planteando sin justamente duda que a nivel de la Dirección de Seguridad Social hay una responsabilidad que, de acuerdo a la mirada de la oposición, no terminó de hacerse responsable, ¿no? Digamos, ¿es así? A ver, yo creo que sí, porque el tema, a principio de enero, nos encontramos con una situación en la cual el directorio de la Caja de Profesionales, el directorio saliente, pues se estaban por ir, agarraron en una sesión secreta, o sea que no tiene actas, que no tiene versión taquigráfica, se votaron una remuneración. Ellos dicen una compensación indemnizatoria, bueno, nada, es una remuneración. 131.000 pesos. 131.000 pesos, digo, vaya si era
era importante. Todavía después tuvieron el tupé de decir, bueno, pero era el 50% de lo que ganaban porque hasta ese momento no eran honorarios. Además, sí, en realidad porque, claro, se les pagaba la contribución a la seguridad social, las cargas legales, etcétera, y bueno, pero en el líquido andaban más o menos parecido, ¿no? Entonces, se votaron eso en incumplimiento de una ley. O sea, la ley había establecido, la ley del año 2023 había establecido de que los cargos del directorio de la Caja de Profesionales iban a pasar a ser honorarios a partir del siguiente periodo. Y lo que sucedió ahí es que nosotros, enterados de eso, le solicitamos la renuncia a los dos directores del Poder Ejecutivo. ¿Por qué a los directores del Poder Ejecutivo? Porque son ellos quienes están para velar por digamos, el buen desarrollo de un instituto de seguridad social, ¿no? Para que se lleve adelante de buena manera, y por el cumplimiento de la ley y la Constitución. O sea, los delegados del Poder Ejecutivo están para eso, están para velar que el directorio, cuando toma decisiones, las toma bajo los mandatos de la ley, no que incumplen la ley o violan la ley. Entonces, solicitamos esta renuncia. Finalmente los dos directores renunciaron. Sí. Y a nosotros lo que nos llamó poderosamente la atención en ese momento, que el único que salió a decir que no estaba de acuerdo con haberse votado esa compensación fue el ministro Donne, fue el ministro de Economía. Desde el Ministerio de Trabajo nadie dijo absolutamente nada. No apareció el ministro, el subsecretario, el director general de Secretaría, ni el director de la Seguridad Social en ese tiempo, ¿no? Se lo convocó al Parlamento. ¿Por qué? Porque uno de los dos renunciantes directores del Poder Ejecutivo dice, la economista María Noel Rodríguez, dice que, perdón, de Sanguinetti, María Noel Sanguinetti, ella, porque el otro director es Rodríguez, ella dice que en realidad ellos actuaron bajo un mandato del Ministerio de Trabajo. O sea, ellos se votaron una compensación porque tenían un mandato, una directiva del Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo se había callado, no había dicho absolutamente nada. Por eso vinieron a la Comisión de Asuntos Laborales, y ahí quedó realmente de manifiesto la contradicción. Por un lado, las autoridades del Ministerio diciendo de que ellos no dieron ningún mandato, y por otro lado, la economista Sanguinetti diciendo que sí. Pero luego sale un artículo en el diario El País, al día siguiente, donde el diario El País le consulta a los dos directores renunciantes y vuelven a ratificar los dos directores de que fue un mandato del director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Domenico, de que había sido un mandato, una directiva del director de Seguridad Social, y que aparte le había dado la directiva de pedir que las actas fueran reservadas y que la sesión fuera secreta. Bochorno. Es por eso que nosotros le pedimos la renuncia públicamente, porque realmente vino el Parlamento y no nos dijo la verdad. Y eso creo que amerita realmente la renuncia. Hasta ahora no ha pasado nada, como a veces en la siesta veraniega algunas cosas parecen pasar, ¿no? Pero yo creo que es sumamente grave, creo que le haría bien al propio ministro que le pidiera la renuncia a su director de Seguridad Social. Es que el ministro dijo con posterioridad a ese espacio que vos mencionás, el ministro Castillo, ministro Castillo, que no había sido. Yo no sé si es que está encubriendo a Domenico. Yo no sé si no sabía que Domenico es el apellido. Di Domenico. No sé si no sabía que Di Domenico en ese momento había sido, porque resulta muy extraño que esos directores se animen a decir que había sido un mandato. Yo les creo a los directores que recibieron el mandato, y a Domenico, porque además es macabro, este tema es macabro. Yo opiné sobre el tema. Él mismo fue que le pidió la renuncia a los directores. El mismo que le dijo, votá esto, le dice, miren, ustedes tienen que ir para afuera porque votaron esto. Y que le habrá dicho en la primera, esto que yo les dije, pero van para afuera. Yo espero que el verano no sea el que quede esto durmiendo. Está muy bien como lo trajo Fabián al tema, porque sí, es un tema insólito. No, sin duda, porque aparte es un tema de mucha sensibilidad, porque discutimos todo el año pasado el tema de la reforma, el salvataje de la caja. Sí. Venimos discutiendo hace rato en el proyecto de ley del gobierno anterior, el 2023, no pudimos aprobarlo, no tuvimos las mayorías. Allí, bueno, tanto Cabildo Abierto como el Frente Amplio no acompañaron. Llegó esto que parecía una bomba, porque si no se podían pagar al mes siguiente jubilaciones y pensiones. Se tuvo que pedirle un esfuerzo a los profesionales activos y a los profesionales pasivos, poniéndole un impuesto para poder solventar.
Y después pasan estas cosas en la caja, que los directores se votan una remuneración, pero ahora se votan una remuneración para el próximo directorio, con la particularidad de que había directores que repetían, ¿no? Entonces, hay cosas que no se pueden dejar Te pasar. voy a dar un dato sobre esto que vos decís. Los que estábamos en categoría 10, estábamos pagando 34.000 pesos por mes. Un reverendo disparate, porque se hace en base a un cálculo que lo que supone que tenés ingresos y ese porcentaje se aumentó. ¿Sabés a cuánto pasó en enero? 40.000. 40.000 pesos por mes, con una comunicación de la caja de profesionales. De 34.000, que era un disparate, a 40.000. Y después tenés que bancarte que un didomédico del Ministerio de Trabajo, y no quito responsabilidad a los directores, porque los directores tendrían que saber de la norma y tendrían que haber dicho, che, esto yo no puedo votar, no me pongas en esta situación. O sea, son tan responsables como nosotros. A ver, ¿no? sabían perfectamente, porque nosotros cuando discutimos vivadas, el tema, ellos vinieron a la comisión. O sea, a ver, la ley estaba aprobada en el 2023. O sea, todo esto ya había conocimiento. Nosotros lo que esperamos con las nuevas autoridades de la caja, que la caja pueda solventarse. Hay un tiempo en el cual el Estado pone dinero, pero que luego llegue un momento en el cual se pueda autosustentar. El presidente de la caja, justamente hoy en una entrevista, porque justo al principio yo hablé del tema, habla de que hubo una descoordinación en los aumentos del precio de los timbres. Sí. Que eso recauda pero hay 45 millones de dólares. 45 millones de dólares por año que los profesionales estamos aportando al BPS a través del IAS, al BPS y no a la caja de profesionales. Es un tema. Sí, es un tema. Nosotros también lo discutimos en la reforma, pero sí es cierto que el tema timbres prácticamente no habían tenido un reajuste de hacía muchos años. No, claro. Y es un ingreso indirecto que tiene la caja. Pero en su momento, cuando se creó la caja y se estableció los timbres, se creó como si fuera un aporte patronal. ¿Por qué? Porque como los profesionales se mueven bajo el libre ejercicio de su profesión, no de manera dependiente, o sea, no dependen de alguien, aquellos que hacen ejercicio liberal, entonces los timbres se consideró en ese momento como si fuera un aporte patronal. Claro. Por eso en su momento hubo tanta discusión si se podía ajustar o no. Había quienes decían que no se podía trasladar a la sociedad, ¿no? Ese costo. Pero lo cierto es que la seguridad social necesita un financiamiento, necesita también, como lo que dice el artículo 67 de la Constitución, ¿no? Los aportes obreros, los patronales y la asistencia del Estado. Eso en el marco de la seguridad social. Entonces, acá estamos hablando de un subsistema que estaba prácticamente quebrado por distintas resoluciones que se fueron tomando y que era ¿Y por qué no se maneja como una FAP? Bueno, de aquí para mañana, porque en realidad la SAFAP no pierde plata. Vos aportás tanto y vas a cobrar tanto. Sí, cobrar lo que aportaste. Lo que tú aportaste. Porque acá lo que está pasando es que te hacen un ficto de lo que consideran que vos lo que debés cobrar y pagás 40 palos por mes. Cuando te dicen, no, es que vos como profesional a tu edad tendrías que estar cobrando 250.000 pesos. ¿Por qué? Es que, es insólito. Antonio, el sistema realmente no es justo, porque así como está el caso que tú planteas ahora, están los otros casos de gente que gana muchísimo dinero y termina aportando mucho menos de lo que aportaría si efectivamente se le tomara el ingreso completo, ¿no? Y si vos aportás mucho, vas a recibir mucho. Si no aportás mucho, vas a recibir menos. Más justo que eso, entonces, ¿a qué? Cierro la caja profesional con una FAP que se llama Profesionales AFAP de no sé qué, y ya está. Y mientras tanto, obviamente, financiar esa parte, porque todos los que han aportado tenemos derecho. Otro de los temas ha sido que hace unos cuantos días el gobierno presentó los números del Ministerio del Interior en cuanto a los delitos. Ha sido o ha marcado su discrepancia Bordaberry, tú también has marcado tu discrepancia. Sanjurjo, que sale a decir, bueno, sería bueno que no se discutieran los números. ¿Cuál es tu discrepancia? ¿Qué pensás?
A ver, primero, yo creo que los números siempre se pueden discutir, Sí. así como discutimos recién el tema de los siniestros, la siniestralidad, además, los números siempre se pueden discutir. Ahora, sí, yo respeto a todo el mundo, respeto a Diego, que también lo conozco ya hace algunos años. Creo que sí que tiene una visión equivocada en este sentido, ¿no? Él asumió un cargo, de índole técnica, así le fue transmitido a su sector político, que es el sector Unir de Unir para Crecer, de Andrés Ojeda y de Robert Silva. Pero lo que yo personalmente veo es que asumió un rol netamente político. O sea, un convencional nacional de nuestro partido termina asumiendo un rol netamente político en un gobierno, digamos, que no es de nuestro partido. Entonces, me parece que ahí yo creo que ahí hubo alguna equivocación, y creo que todos estamos en nuestro derecho, del senador Bordaberry, ni que hablar, de poder decir que no está de acuerdo con con los números. Hay números distintos en Fiscalía, no sé cuáles están bien, si lo de Fiscalía, lo del Ministerio del Interior, pero yo voy más allá de eso. Creo que la ciudadanía que nos está mirando lo sabe mejor que nadie, ¿no? Ya no es un tema de sensación, ¿no? Porque se habló históricamente la sensación térmica. ¿No? Va a haber una realidad en materia de seguridad que es muy compleja, que está cada vez realmente peor. Y esto a nosotros nos ha tocado en los últimos 2-3 meses ver in situ situaciones violentas de robo de las famosas cadenitas, ¿no? Que lo hemos visto, hemos tratado de salir corriendo en auxilio de las personas, y son momentos muy choqueantes, pero esto se da con mucha frecuencia en muchos barrios de Montevideo, y después casos aberrantes, como ahora en un boliche, no sé cómo se le dice actualmente, porque uno ya ha dejado de frecuentar, ¿no? Pero en la salida de un boliche, balazos por todos lados. Estamos viviendo situaciones muy violentas, que eso no se puede decir que esto no está ocurriendo, y está ocurriendo. Y cada vez es peor, ¿no? Entonces, creo que la crítica en materia de seguridad es válida, porque es el sentir de la gente. Uno anda por Montevideo, habla con la gente y le dice esto. Entonces, si uno se enoja porque da unos datos y porque lo critican porque en verdad no es la realidad, o por lo menos no es la realidad que ve la gente, yo creo que no te podés enojar. Y si asumiste un rol... Sí, pero es peligroso eso, ¿sabes? Sí, es peligroso. Porque yo estoy con Sanjurjo en esto. No podemos dejar de creer en los datos reales que está dando el Ministerio del Interior, porque si no es como mañana empezamos a dudar del Instituto Nacional de Estadística y demás. Entonces yo comparto contigo en eso, pero también comparto con Sanjurjo que los datos son estos, porque además si no, yo lo que vi en el periodo pasado del gobierno es que la oposición, hoy el Frente Amplio, criticaba y no creía los datos, y a mí me molestaba mucho eso. Hoy, que no cree los datos, es la coalición. Entonces no terminamos más. Yo no creo ni dejo de creer. Creo que pasa una cosa que pasa habitualmente, pasó en este gobierno, en el gobierno anterior y de todos los gobiernos, ¿no? Que hay una cantidad de delitos que no son denunciados. No se denuncian. Claro. Eso es muy claro. Hay una cantidad de delitos, la gente se cansa. Sí. Yo personalmente llamé varias veces al 911. No me identifiqué como diputado porque no lo tengo por qué hacer, soy un ciudadano. Se me responde por teléfono, pero nunca se responde en el lugar. Uno espera y no aparece un móvil, ¿no? Entonces me pasa a mí, le pasa a todo el mundo, y creo que eso es algo que no se puede soslayar. Entonces, aquel que hace los números pretende de que todo el mundo diga, qué bueno tus números. No, a ver, yo no pongo en tela de juicio el grado de profesionalismo que pueda tener Diego Sanjurjo. Lo que sí le critico es que él asumió ahora un rol político. Sí, eso sí. Eso es lo que yo le critico. Eso está bien. Él no asumió un rol técnico. Pero ¿cuál es el rol político? Que no lo puedo entender. Es un cargo técnico como tuvo Seinestad cuando fue
presidente de la DGI, y luego el primer gobierno de Frente Amplio, Sen está colorado, siguió estando como director de la DGI. Y ahí no asumió un rol político, era técnico, era del Partido Colorado. ¿Por qué Sí, sí, vos decís que un cargo técnico de Sanjurjo ahora es político? Yo creo que también en aquel momento terminó asumiendo un rol político. Cuando tú, cuando tú tenés que defender a tu jerarca, porque lo tenés que defender, porque sos un subordinado, porque estás dentro de una escala jerárquica, dentro de un ministerio, estás asumiendo un rol político. Cuando tú hablabas del ministro negro e intentás esgrimir una defensa, estás asumiendo un rol político. No te limitás simplemente a dar una estadística, ¿no? Y entonces, para mí, yo voy a decir, aparte separo el persona, ¿no? Diego, de la función. Yo creo que asumió un rol político cuando lo que se había dicho en su oportunidad para aceptar el cargo es que va a ser netamente técnico. Entonces, digo, si es en la elaboración de estadística, bien, bárbaro. Claro. Ahora, si salís en todos los medios de comunicación y todavía salís a tildar a un senador de la República que está mintiendo y demás, me parece que ahí hay aseveraciones que sobrepasan el rol netamente técnico. Y esa es la crítica Seguro. que, digamos, a ver, hay compañeros que entienden otra cosa y están en su legítimo derecho. Digo, esto es lo que yo entiendo de que creo que no se dieron las cosas como se tenían que dar. Muy bien. Conrado, ha sido un placer esta tarde. Placer todo mío, muchas gracias. Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, pasó Cobraví por Buscadores. Esto